Vamos a hacer un segundo bloque. Buenas noches. Venía complicada ya la cuestión en el PAMI, ¿no? Porque Ángel Tonieto, el doctor Ángel Tonieto, triunviro del PAMI, junto con Cecilia Felgueras y Horacio Rodríguez Larreta, es cuñado de Graciela Fernández Mejide. Y esto se duplicó porque a su vez la señora de Tonieto, Juana Castañola, que es la hermana de Graciela Fernández Mejide, es prestadora, tiene dos institutos de discapacitados, Florida 1 y Florida 2, y había iniciado un trámite de recategorización, que quiere decir subirlo de categoría y poder cobrar más. Cuando se le acepta la recategorización, estalla el escándalo. Tonieto ha renunciado, está ante la justicia, y nosotros preparamos para ustedes un pequeño resumen de todo esto para que podamos discutirlo con conocimiento de causa. Ángel Domingo Tonieto y Juana Castañola. Tonieto es médico sanitarista, docente universitario, y hasta asumir en el PAMI se desempeñó como director del Hospital Provincial Belgrano de San Martín, provincia de Buenos Aires. Casado con Juana Castañola en 1972, tienen dos hijos, Sofía, estudiante de medicina, y Mariano, médico recibido. Juana Castañola es dueña, junto con un grupo de socios, de los hogares terapéuticos Florida 1 y Florida 2, institutos que atienden discapacitados. Ambos institutos son prestadores del PAMI desde 1988. Entre 1998 y 1999 se realizaron obras de ampliación y remodelación edilicia con el objeto de obtener la categoría máxima en el escalafón del PAMI. A pesar de los cientos de pedidos de recategorización que había en el área de discapacidades del PAMI, los hogares pertenecientes a Castañola fueron inspeccionados con celeridad debido a un pedido especial hecho llegar a la Subgerencia de Discapacidades por parte de José Amorín, en ese momento subinterventor de prestaciones sociales del PAMI y mano derecha de Tonieto. Luego de una primera inspección, los institutos Florida 1 y Florida 2 no alcanzaron por poco el puntaje necesario para pasar de categoría. Sin embargo, el 16 de enero de 2000 se realizó otra evaluación de los dos institutos y el 23 de febrero de 2000 se aprobó la recategorización, pasando de la categoría B a la A. El cambio de categoría implica cobrarle al PAMI por cada paciente 20% más. Por lo tanto, de 951 pesos que cobraban por cada paciente internado en la categoría B, pasan a cobrar 1.132 pesos con la nueva categoría. Mientras que de 711 pesos percibidos por cada paciente ambulatorio, pasaron a cobrar 847 pesos con la nueva categoría obtenida. La recaudación total del Florida 1 y el Florida 2 en la categoría B era de 30.000 pesos por mes, la cual se incrementa al pasar a la categoría A en 5.000 pesos por mes. De las 212 clínicas y hogares que tenían pendientes pedidos de recategorización cuando asumió la actual intervención del PAMI, solo se aprobaron 12. Dos de ellas son las de la esposa de Tonieto. Bueno, complicado, ¿no? Sí, yo creo que me parece que primero hay que darle un contexto y poner las cosas en su lugar. Yo me voy a permitir citarlo a usted, Mariano, cuando hace un tiempo habló de que la alianza, desde el punto de vista electoral, se puso el guardapolvo blanco. Era un guardapolvo blanco, porque mostraba la transparencia y con ese discurso ganó. Y en un guardapolvo blanco las manchas se notan más. Esto no es un detalle, es una mancha gravísima. Segundo tema. Tonieto decía, después de todo se tratan de unos pocos pesos. No se trata de la poca plata, se trata de la gravedad del conflicto de intereses y de la mezcla de parientes, que es otro debate que está en el fondo de la cuestión. Tercer tema,
Tonieto dice que él no sabía, que no le importaba. Bueno, el ministro de Infraestructura y Obras y Servicios Públicos, ante un caso similar, Gallo, hizo lo que tenía que hacer. Dijo, yo estoy asesorando a empresas constructoras y soy el ministro de Infraestructura, etcétera, etcétera. ¿Lo tengo que hacer o no? Fue a la Oficina contra la Corrupción, de Ética Pública, le dijeron, no, no lo puede hacer. Usted no puede estar de los dos lados del mostrador. Tonieto se preguntaba en Clarín, ¿acaso esperaban que yo le dijera a mi mujer que dejara los institutos? Sí. O que él no asumiera como interventor del PAMI. Por supuesto, hay conflictos de intereses y es grave. Dos cosas más. Esto es una lección para todos nosotros periodistas. ¿Qué es lo que se debe hacer ante el primer caso de un gobierno que no tiene el guardapolvo gris tirando a negro del menemismo todavía y que involucra a una figura con trayectoria pública, defensora de los derechos humanos, con imagen de honestidad, una mujer con sentido común? ¿Qué se debe hacer? ¿Perdonarla? No, se debe informar. Informar, informar, informar. Aunque no le guste la opinión pública, aunque en el medio piensen que hay una operación política, porque hay elecciones, acá están Cavallo y Vélez, y alguien puede pensar, bueno, si van contra Graciela, van contra Ibarra, es una operación política. El deber del periodismo es informar. En este sentido, la revista 22 le dio una lección de periodismo incluso a los grandes medios nacionales. Y para terminar, yo decía, los que creen que esto es un detalle se equivocan, porque en el fondo de esto está el problema de los parientes. Y yo me pregunto, si algún pariente del presidente de la Rúa, por más honesto que sea, está asesorando ad honorem o no al presidente, o algún pariente de un ministro, o algún pariente del vicepresidente, asesora al Estado o contrata al Estado, y se produce un hecho que lo haga sospechar, ¿qué va a decir la opinión pública? Los va a condenar. Entonces, por eso es muy importante que, a mi criterio, aunque parezca una medida demasiado fundamentalista, no haya un solo pariente en la administración pública. O que por lo menos esté claro que si trabaja en la administración pública, no es abogado de ninguna empresa automotriz, aunque sea muy honesto, no es abogado o asesor de ninguna empresa que tenga contratos con el Estado, porque automáticamente va a ser sospechado. Y está bien que sea sospechado. Todavía hay que discutir acá en la Argentina y está pendiente el tema de los parientes. En este gobierno, en el gobierno de Carlos Menem, en el gobierno de Raúl Alfonsín y en el gobierno que venga, del color político que sea. Yo también creo, discúlpeme, Grondona, dos cositas, ahora lo dejo. Yo también utilizo mucho la palabra mancha, ¿no? Más que en el guardapolvo, de la Rúa ofreció el PAMI como la famosa caja de cristal. Es el gran monumento a la corrupción de este país. Históricamente el PAMI ha sido el lugar de la caja negra para los fondos políticos. Entonces me parece muy sensato y muy bien que la sociedad y el periodismo tengan una lupa sobre lo que pasa en el PAMI. Y comparto lo que dice Majul en el sentido de la gravedad de esta situación. ¿Sabe por qué, Mariano? Porque el doctor Tonieto es prestador y fue hasta hace pocas horas interventor. Tonieto es prestador, porque son bienes gananciales, porque esa clínica es de su mujer y de él. Por eso figuran en la declaración de bienes patrimoniales. Y cualquier persona con sentido común en la calle le dice, no se puede ser juez y parte, no se puede estar de los dos lados del mostrador. Tonieto por la mañana es prestador junto a su esposa de una clínica con el PAMI. Y por la tarde es interventor y toma decisiones acerca de lo que pasa con el PAMI. Por eso yo creo que la cosa no es tan sencilla. Por eso yo creo que la justicia, si la Oficina Anticorrupción trabaja como debe ser, porque tiene muchas denuncias y en este caso hay muchos testimonios serios, va a tener que analizar seriamente el tema de abuso de poder, el tema de negociaciones incompatibles con la función pública, de mal desempeño. No se trata simplemente de un tema menor, de un error político como lo quiso hacer aparecer un sector de la Alianza. Junto con eso, doctor, se ha producido algo que por allí, porque es demasiado fino, demasiado sutil, los medios de comunicación no le han dado la suficiente difusión. Usted en su informe inicial lo marcaba. Este señor José Amorín le ordenó, le indicó a las responsables del área que hicieran la recategorización y que la firmaran. Y como ellas se negaron, son dos funcionarias que tienen buena imagen en el PAMI. Hay que tener buena imagen en el PAMI después de todos estos años, ¿eh? Hay que tener imagen de decente. Se negaron y pidieron el traslado. Quiere decir que podría existir la figura de abuso de poder. Con lo cual me parece que
es una situación grave. Me parece que el gobierno reacciona bien, pero tampoco hay que agradecerle al gobierno que haya tomado esta medida, porque el gobierno hace lo que debe hacer, rápidamente reemplazar a ese funcionario, y además el gobierno lo hace porque es como menor costo político paga. Es la forma de pagar menor costo político, que el tema no esté tanto tiempo en los diarios. Así que me parece un tema preocupante. ¿Y sabe cuál es lo más profundo? Mientras estos sectores del Frepaso y de la Alianza, que se presentaron como los grandes luchadores en contra de la corrupción y por la transparencia, van perdiendo credibilidad frente a la sociedad, es mucho más difícil condenar a los grandes corruptos de esa sociedad. Yo creo que el gran ganador de todo esto se llama Víctor Alderete, debe estar por allí riéndose a carcajadas de todo lo que ha pasado, y con todo lo que ha pasado con Alderete, bueno, no, hoy estamos hablando de este tema. Pero entonces, perdón, yo creo que la reacción en este caso es mucho mejor que cualquier reacción que hubo durante el gobierno de Menem. Yo quiero... digo, es la reacción que corresponde. Sí, es la que corresponde, Sí, pero la que no tuvimos durante mucho tiempo. Es la que corresponde, pero enseguida decís, lo hace para tener menos costo político. No me cabe También ninguna es duda, cierto. no me cabe Pero ninguna duda. escuchame Se una sientan y dicen, Cualquier ¿qué debemos hacer para pagar menor costo político? Perdóname, Saquemos Tonito del cualquier medio. político trata de pagar el menor costo, pero vos tenés que juzgar la intención de lo que está haciendo por lo que hace. Lo hizo porque correspondía, dijiste. Entonces decir que lo hizo bien. Sí, lo hizo. Punto, y punto. No. Además, yo es tengo que la lo obligación otro de tener una es lectura absurdo. política frente a eso. Todo el mundo quiere pagar menos costo político. Vos también querés pagar menos cuando vas a comprar algo. Y eso no es una acusación. Vos hacés lo que corresponde, punto. Ahí terminó. Lo Sí, demás pero es no gratuito. el eje. Pero, digo, lo demás la es reacción gratuito. Yo creo que la reacción es ¿Por qué? destacable, pero no es el eje. El No. eje es que nombraron parientes. Eso también te lo voy a mire, discutir. yo- Eso no, te lo voy a mire, discutir. yo vengo porque vos discutiendo con la opinás, señora vos Graciela no querés Fernández. que se nombren parientes. No. Ahora decimos, no, yo lo que no quiero es que se nombren deshonestos, que es otra cosa. Porque si yo soy presidente de la nación y nombro a mi hermano secretario privado, es porque es la persona de más confianza que tengo en mi vida. ¿Y qué tiene de malo eso? No, lo que tiene de malo es que el hermano, en todo caso, asesore a otras empresas. Eso, y que tenga aunque no vínculos sea con el hermano, Estado. puede asesorar a la empresa. Lo que hay que tiene de buscar malo es son que además del personas hermano, decentes, es que además del hermano, honestas. perdón, ¿Qué es que tiene que además ver del que sea hermano? Es que además del hermano nombre al tío, al sobrino. ¿Y qué tiene ¿Usted de a mí malo? no conoce la lista de parientes que hay en el Frepaso, en el radicalismo, en el menemismo? ¿No la conoce usted como No me periodista? interesa, a mí me interesa que sean honestos. No, bueno, pero no, por supuesto, le voy a cuestionar a uno que es primo. Esa es la esa es Yo la creo cuestión, que los es primo. funcionarios públicos Vamos. se deben nombrar por concurso. Sí. Ahora, también, si usted me extrema Sí. el otro ejemplo... Y si me gana dice- el pariente, ¿qué hace? No, usted no puede empezar a No, si gana el pariente está muy bien. Si gana el pariente está muy bien. Bueno, pero yo creo que escúchame, uno no se entonces puede- empecemos por el concurso y no hablemos de los parientes. El Estado no es No de se los puede nombrar a funcionarios nadie. públicos. El Estado no es de los funcionarios públicos. Camilo, una pregunta. Pero nadie dice que sea de funcionario al público. pariente, el funcionario le pago yo y le paga todo el mundo. Pero por que- supuesto. Bueno, así que ¿Y? yo tengo derecho, en primera instancia, por la experiencia de los últimos años, a desconfiar. Yo prefiero Pero sí. prefiero que no esté un pariente. Justamente por eso, porque se desconfía de todo, vos buscás a la persona de más confianza tuya. Y si es tu primo, ¿por qué no lo vas a poner? No solamente ¿Qué por tiene eso. de malo eso? No, lo que tiene de malo es que se nombre demasiados. Lo que ¿Qué es lo que Bueno, tiene de malo? hablando de demasiados, hemos preparado una pequeña lista de parientes. ¿eh? Es bastante impresionante. Vamos a verla después de Sí. 40 segundos. Lo que tiene de malo es que se utiliza el Estado como botín de guerra. Les agradezco a Fernando Carnota y a Página 12 que me ayudaron en esta investigación que hicimos. Hicimos de todos, aviso, pero no podemos dar de todos porque pasaríamos el programa. Pero sí le pedimos acá al director que nos pase primero la lista de parientes del presidente Menem cuando era presidente, que estaban en el poder. Familiares de Carlos Saúl Menem. Munir Menem, hermano, jefe de unidad presidente. Amado Menem, medio hermano, presidente del Instituto de Vitivinicultura. Eduardo Menem, hermano, presidente del Senado. César Edil Menem, primo, subjefe de obras Yacyretá. Amira Aquil, prima, asesora de la Embajada Argentina en Siria. Marcela Melián Menem, prima, delegada de la Casa de La Rioja. Alejandra Menem, prima, subgerenta del ENAVIEF. Abdón Menehem, primo, director en Aerolíneas Argentinas. Roberto Aquil, primo, Banco Hipotecario.
Haifa Aquil, tía, cocinera en Gobernación de La Rioja. Teresa Romero, tía, Registro Civil de La Rioja. Carlos Edgardo Menem, sobrino, vicepresidente del Instituto de Vitivinicultura. Raúl Armando Menem, sobrino, síndico del Banco de La Rioja. Adrián Menem, sobrino, secretario general de la Gobernación en La Rioja. Eduardo Menem, hijo, sobrino, secretario privado del senador Eduardo Menem. Carlos Omar Menem, sobrino, diputado provincial. María Isabel Simán Menem, sobrina, nombrada en Cascos Blancos. José Simán Menem, sobrino, subsecretario del Ministerio de Salud. Laila Simán Menem, sobrina, asesora en el Ministerio de Salud. Rima Simán Menem, sobrina, agregada de turismo en la Embajada Argentina en Roma. Marcela Fátima Menem, sobrina, secretaria del senador nacional Eduardo Menem. Teli Menem, sobrina, vocal del Tribunal de Cuentas de La Rioja. Valeria Menem, sobrina, empleada en el Banco Nación. Alejandra Verducci, sobrina política, arquitecta contratada por la presidencia. Emir Yoma, cuñado, asesor presidencial. Amira Beatriz Yoma, cuñada, secretaria privada y nombrada en Cascos Blancos. Karim Yoma, cuñado, embajador de Asuntos Especiales en Cancillería. Ibrahim Al-Ibrahim, cuñado, director de la aduana. Bueno, a no ponerse demasiado contentos radicales, porque el presidente de la Rúa tiene algunos parientes también. Familiares de Fernando de la Rúa. Jorge de la Rúa, hermano, secretario general de la Presidencia. Eduardo de la Rúa, primo, asesor del Ministerio de Trabajo. Jorge Black, concuñado, nombrado en el ente Yacyretá. Ana Cernusco, prima hermana, Secretaría Privada de la Presidencia. Graciela Tagle, concuñada, asesora letrada en el Fuero Civil de Córdoba. Eva Petracci, consuegra, empleada de la Presidencia. Angelina Ferreira, cuñada, vocal de la Cámara del Fuero Familiar, Córdoba. Ana María Mercado, prima, directora de Derechos Humanos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Zulema de la Rúa, prima, empleada de la Secretaría de la Presidencia. María Antonia de la Rúa, sobrina, fiscal en el Fuero Penal de Córdoba. Mercedes de la Rúa, sobrina, Cuerpo Técnico de Menores en la provincia de Córdoba. Victoria de la Rúa, sobrina, secretaria de la Presidencia de la Cámara de Diputados de la Nación. Alfonso de la Rúa, primo, asesor de la Secretaría Legal y Técnica. Alejandra de la Rúa, prima, empleada de la Secretaría de Educación. Julio Pertiné, cuñado, miembro del Consejo del ente Yacyretá. Bueno, tengo de todos los ministros, pero en fin, no hay tiempo. Pero ahí, por ejemplo, en el caso de Menem, salvo, que es muy importante, lo de Ibrahim Al-Ibrahim, ya sabemos quién fue, y los Yoma que hicieron sus travesuras, el resto fueron acusados de algo, de ser parientes. Hay varios, ¿no? De cualquier manera, yo creo que hay que diferenciar entre los nombrados a dedo con los cargos selectivos, ¿no? Del senador Eduardo Menem. Claro, no se puede cuestionar. Hay que diferenciar, pero lo que yo creo decir que Luis, usted dijo al principio, usted dijo al principio ningún pariente, ya no está diciendo ningún pariente. No, bueno. Entonces, ningún pariente no se ha elegido democráticamente. ¿Dónde está la frontera? ¿Dónde está la frontera entre el pariente legítimo y el ilegítimo? Usted termina de leer esto. A ver, yo digo, la sensación que da en la gente, yo creo que es una sensación justificada, hay como una especie de utilización del Estado como recurso para mantener a la familia.
¿Pero sabes cuánta gente Ahora, hay que nombrar en un Estado? ¿Vos tenés idea de lo que son la cantidad de funcionarios por públicos? supuesto. A vos te dan la presidencia hoy Gambini, y tenés por que eso hay que- nombrar perdón, 10.000 por eso- tipos. por Y en eso- eso metiste por eso hay que 20 establecer tipos. concursos. Pero sí, yo no estoy en contra del concurso, Y bueno, pero no le vas a negar a los parientes que se presenten al concurso también. Vos no los querés en ningún pero, lado. perdón, ¿estos Pero parientes son- dejalo. Pero, están ahí por concurso? mira, Gambini? yo te recuerdo una sola cosa. Ilia tuvo a su hermano de secretario privado. Una maravilla, fue un personaje correcto. Él y el hermano. Alfonsín tuvo a su hermano secretario privado. Correctísimo. De la Rúa tiene a su hermano secretario privado. Correctísimo. Sí, pero el mejor funcionario o político que tuvo Menem a su lado fue su hermano Eduardo Menem. Viejo, hay que ponerlo también en el cuadrito eso, ¿no? Porque no empecemos a decir, se nombró Pero mucho. no Bueno, mezclemos, ¿qué travesura? Yo No, digo, porque ¿sabes qué pasa? Mariano, es discriminatorio perdón. eso. Hay que Es diferenciar los cargos discriminatorio. selectivos. No, eso que es Pero sí, no. viejo, porque No entonces es yo, discriminatorio. porque soy pariente del presidente, no Y puedo sí, ocupar ningún y cargo. sí. No. Y es porque una si carga no- pública ser funcionario, Pero por sí, supuesto. señor, y como Cuando funcionario lo voy a hacer. Cuando Tonieto dice, ¿yo qué tenía que hacer? Pedirle a mi mujer que no trabajara en el instituto. Mire, o tenía que rechazar el cargo, o tenía que pedirle a su mujer que no trabajara en el instituto, o tenía que ir a la oficina anticorrupción y decir, mire, yo tengo este problema, ¿qué hago? Sí, ahí se equivocó. No, él no tenía que haber asumido el cargo. Porque si yo tengo que mi mujer es prestataria de ese ministerio, yo no debo asumir un cargo ahí. Bueno. Eso lo tengo clarísimo. Porque eso sí es una incompatibilidad. Pero ser pariente no es incompatible, ¿eh? Gambini, yo le Para apuesto nada, que ¿eh? dentro de 2 años vamos a hacer 3 o 4 programas como este, hablando de las incompatibilidades de los parientes que asesoran empresas, que tienen Pero, un mira, estudio mira, de mira, derecho. se van perdóname. multiplicando, Pero una por palabra. supuesto. Pero perdóname, Perdón, acá acá hubo hubo un un ministro- ¿Sabe lo que dijo Tonieto? Pero- Dijo, ¿por qué me pegan a mí? Si hay en la Cámara de Diputados y de Senadores hay prestadores en el PAMI. Yo lo que le quiero pedir a Tonieto ya es que me dé la lista, urgente. Pero- ¿Quiénes son prestadores en el PAMI? Y además son diputados y senadores y legislan Pero claro. posiblemente en materia de salud. Pero las Yo lo tengo que incompatibilidades saber sí, eso. Conflicto tampoco de un intereses. ministro. Esto Acá no un es ministro. interminable, pero es largo. ¿Usted qué piensa? Ya volvemos. Las siguientes empresas acompañan a Mariano Grondona en Hora Clave. Hilda de Flores, fui prestadora del PAMI y cuando asumió Menem en el año 90 nos hicieron un descuento del 50% para la campaña electoral. Olga de Montegrande, es una vergüenza lo que pasa con el PAMI. Todo sigue igual, es lamentable escuchar hablar a la gente de la Alianza. Eda de Villa Purredón, al PAMI lo tienen que administrar los jubilados. Los políticos se quedan con todo y no nos dejan nada a los jubilados. María Fernández de San Isidro, ¿por qué no sacan a los acomodados y le dan esos puestos a los que son realmente calificados? Es imposible conseguir trabajo en la municipalidad o en el gobierno. ¿Sabes por qué pasa esto, Mariano? Porque estamos en la capital federal. En el interior, andate a La Rioja, a ver cuántos parientes hay. Anda a Santa Fe, andate a Formosa. De eso no habla nadie, porque hasta los diarios locales están complicados y no denuncian nada. Pero eso acá en la significa que está capital, bien. sí, Eso no, significa que está está bien. mal. Está Pero mal. ¿sabes por qué? Porque es la Concurso capital. público, concurso público. Es la capital y Bueno, esto ciencia tiene y calidad. resonancia. Mira, Yo- acá hubo un yo- ministro que no tenía parientes en el gobierno, pero que cobraba un sueldo aparte de que él correspondía y se lo pagaban las empresas. Era el ministro Cavallo, que está esta noche acá y no lo puede negar, porque él lo reconoció. La Fundación Mediterránea, que son empresas, le pagaban un sobresueldo. ¿Está bien que cobre un sueldo de empresas? ¿O como ministro de Economía Bueno, no puede favorecer? Primera o no a las pregunta para empresas? acabarlo, que la contestará después. Yo querría redondear este tema. Me estaba acordando, ¿saben de quién? Yo tengo unos recuerdos un tanto extraños, ¿no? Santo Tomás de Aquino, ¿sabe lo que dice por ahí? Que a veces en la vida, huir es valentía. ¿Por qué dijo esto? Porque hay situaciones de tentación tan fuertes, que lo corajudo es no ir. Porque si uno va a esa situación de tentación, lo más probable es que caiga. Entonces ya ir a la tentación es parte del pecado, ¿no? Y esto tiene que ver con lo que decía Luis Majul del conflicto de intereses. El conflicto de intereses crea una tentación, ¿no es cierto? Entonces, supongamos, los abogados, que tienen muchísimos conflictos de intereses. Un abogado representa, perdón, esto no es aviso, pero voy a decir, a la Coca y a la Pepsi. No puede representar a la Coca y a la Pepsi, porque hay conflicto de intereses. Ahora, a lo mejor ese abogado es honestísimo y cada vez que asesore a una y a la otra, las va a asesorar correctamente. Pero está en la tentación. Entonces lo que hay en todas las legislaciones contemporáneas
es bloquear las tentaciones. Entonces, el conflicto de intereses significa no ponerse en situación donde uno va a estar desgarrado por dos intereses contradictorios. Y esto pasa con los familiares. Otra cosa así de la historia. Se llama nepotismo generalmente el nombramiento de tanto pariente, ¿no? Es bastante gracioso. Nipote en italiano quiere decir sobrino, ¿no? No, nieto. No, sobrino y nieto, las dos cosas, sobrino y nieto. Pero el nepotismo nació en el siglo XV y XVI, en la época de los papados medios corruptos que había, ¿no? Porque en esa época los papas eran todos corruptos. No había píldora ni preservativo, por lo tanto había hijos. Entonces, ¿cómo le decís vos a alguien que es hijo de un papa? Tenés que decirle sobrino. Claro. Y ahí empezó el nepotismo. Había sobrinos por todos lados, que eran hijos o sobrinos o nietos o parientes, ¿no? El nepotismo o la situación del parentesco crea un conflicto de intereses. Porque evidentemente, supongamos el caso este de Tonieto, ¿no es cierto? Viene la recategorización de estas dos clínicas. Ya está en la tentación, porque si no hacen nada, igual van a pensar que hicieron algo. Seguro. Si hacen algo, a lo mejor es correcto, pero puede ser incorrecto. Es decir, crea una confusión que debe evitarse, ¿no es cierto? Entonces yo diría, también un poco lo que dice Hugo me parece a mí que es razonable. Yo si fuera presidente, Dios no lo quiera, probablemente pondría a mi hijo secretario privado. Perdón, ¿quiere decir que todavía tiene esperanza? No, Dios no lo quiera. No, además no soy para eso. Pero te quiero decir, que por ejemplo que de la Rúa tenga al hermano ahí, que de la Rúa es muy desconfiado. No, que tenga un hombre de confianza. Entonces vos, digamos, mejor Caballo la tendría Sonia, que está acá también. Porque es decir, hay cosas que vos tenés la sensación de que en el cuarto de al lado están haciendo cosas que vos no controlás. Yo diría, si ustedes están de acuerdo con esta conclusión, los parientes deben ser nombrados en situaciones absolutamente excepcionales. Es decir, yo me pongo en tentación cuando no hay más remedio porque la alternativa es peor. No tengo una persona de absoluta confianza para que me maneje todo lo que entra, ¿no es cierto? Bueno, lo pongo a mi hermano, ¿no es cierto? Pero esas listas que hemos pasado no son excepcionales. No. Me parece que son un poco más. No son, sí, yo puedo decir dos cosas. Está bien, el argumento de Hugo es que en las provincias ese tema del familismo. No, pero habría que ser hijo único huérfano. Sí, sí. Puedo decir, pero el tema del familismo en la Argentina es muy fuerte, la familia es muy fuerte. A mí me parece bien lo que dice usted con el tema de las excepciones. Que sea un hecho excepcional es perfecto, pero que además no implique ningún conflicto de interés en el lugar donde va a operar. Yo no sé si el doctor Tonieto, suponiendo que Graciela Fernández Mejide hubiese ganado la gobernación de la provincia, ella dijo que iba a ser ministro de Salud. Por ahí no había ningún inconveniente en ese lugar, o si iba a ser subsecretario de Defensa. En todo caso, ¿sabe qué, Alfredo? Habría que blanquearlo de entrada. Es decir, señores, he nombrado Yo creo que si Tonieto de entrada decía estaba claro. Sepan que es mi cuñado, y pese a que es mi cuñado, lo he nombrado. Y sepan que su señora, que es mi hermana, tiene 2 clínicas. Yo puedo decir una cosa que no es contradictoria con lo que pienso. Hay que revisar bien los legajos. Ahí hay cargos, en Córdoba, por ejemplo, yo vi muchos apellidos de la Rúa que deben tener que ver con una carrera judicial. Claro. Entonces, no es lo mismo que lo ponga a dedo, ¿eh? No es lo mismo. Yo quiero ser serio en esto, ¿no? Porque, bueno, puede ser que haya pariente y puede ser que... Además, tampoco Luis se puede ir al extremo contrario de que porque es pariente se le niega una posición legítima. Lo que yo... yo tampoco digo... Lo que yo digo, Mariano, es que si uno sabe que nombró un pariente, ya de antemano sabe que tiene la carga pública la sospecha. Lo lamento. Exactamente. Tiene la carga pública. Está bien. Pero mire, yo digo... Está bien, y termino con esto. A ver, pero está bien que los argentinos... Jorge Larrúa es un hombre al que todo el mundo considera muy honesto. Sí. Y yo no tengo por qué dudar de él, exacto. Y todo el mundo dice, es muy honesto. Hasta hace poco tiempo fue abogado, hasta donde yo sé, de Renault. Y hace muy poco el presidente Renault estuvo con De la Rúa en el medio de una discusión judicial. Eso no lo condena, pero genera una natural sospecha. Vamos a y contar eso es carga bloque, pública y es sospecha. Y yo termino con esto. Yo creo que los argentinos hemos visto tantos abusos. Yo le decía hoy a un político, hace 30 años, 60, para que son jóvenes, en los 60 se pensaba que el político era honesto, a menos que se probara lo contrario. El símbolo fue Ilia, pero había muchos honestos. Hoy se piensa que es deshonesto, a menos que pruebe lo contrario. Porque la gente ha visto muchas cosas. Entonces hay que tener un especial cuidado, y me parece muy bien que nosotros nos fijemos a partir de ahora en los parientes. Vamos a la campaña electoral de la Ciudad de Buenos Aires.
Los tiempos de hora clave son marcados por relojes Leroy, tradición en relojería suiza desde 1788. Adquiéralos en Orentracht Joyeros, Florida 860, local 39. Bueno, esta mañana tuve mi charla diaria con Aníbal Ibarra, ¿no? Más o menos media hora por día, y se llegó a algunas cosas claras con él. Primero, el hecho de que él no haya venido acá esta noche y que haya esta silla vacía como tenemos acá, no significa, lo dijo claramente, que rehúya definitivamente el debate mano a mano con Cavallo. De manera que queda la posibilidad de que ese debate se realice. Tanto es así que Ibarra me ofreció, y yo acepté por supuesto, el martes que viene, no este jueves, sino el martes que viene, venir al programa en las mismas condiciones que está Cavallo hoy para contestar las preguntas de los televidentes. Y a mí me quedó la sensación de que es posible que ese debate mano a mano se haga. Estoy pensando en el martes 2 de mayo, que es una fecha ideal, y creo que esa posibilidad, específicamente me dijo Ibarra, queda abierta. No me dijo que va a estar el 2 de mayo, pero queda abierta. También debo aclarar que nunca me dijo voy. Hubo vacilaciones y igual, pero él no es que me prometió venir y hoy no está. No es así. En cuanto a mí, también quedó claro, me parece con Ibarra y creo que Cavallo lo tiene claro, mi insistencia para el debate mano a mano no deriva ni favorecer a uno ni a otro, sino porque hace años que vengo luchando, y algún día lo voy a conseguir, que en la Argentina se instale una cultura de debate, no solamente entre los invitados, que debatan, que ya se va logrando, sino entre los candidatos. Porque no debatir no es un derecho del candidato. Que debatan es un derecho de la comunidad. Ellos tienen la obligación de debatir para que nosotros, que somos los soberanos, los que ponemos el voto, tengamos en ese debate que estén cara a cara la posibilidad de elegir mejor. Esta es la función, pasa en todos los países civilizados, ya hay debates por todos lados, menos en la Argentina, donde sigue costando conseguirlos. Y lo último que digo finalmente es que ese afiche que ustedes van ahí, que la ciudad de Buenos Aires estuvo llena de ese afiche, no la hizo Hora Clave. Ese afiche no es de Hora Clave. Esto es lo que yo quería decir. No sé si usted quiere agregar algo, doctor Cavallo, a esta altura, o quiere directamente a los llamados. Yo quiero decir que realmente la importancia del debate está en que nosotros respondamos a la gente las preguntas que la gente quiere hacernos, que las hace a través del periodista. Y en Argentina hay muy buenos periodistas y hay muy buenos programas que pueden conducir varios debates. Yo espero que no solo debatamos con Aníbal Ibarra, los dos, sino que debata Cecilia Fergueras con Gustavo Vélez, que debata Olivera con Marta Ollanarte, y que debatamos varias veces, porque qué mejor que obligarnos a explicarle a la gente por qué queremos ser jefe de gobierno, o vicejefe de gobierno, o primer legislador, y cuáles son las diferencias entre nosotros. Así la gente puede votar con el máximo de información. Ratifico, es un derecho de la gente, nuestra obligación cuando hacemos campaña electoral y cuando gobernamos es resolver los problemas de la gente. Bueno, ahora les digo que empiecen a llamar porque lo que queda del programa va a ser dedicado a preguntas de los televidentes al doctor Cavallo, que serán respondidas por él brevemente, así entran muchos. Ya volvemos. La puerta principal para acceder a todos los servicios Sheraton en Argentina y Uruguay está al alcance de su mano. Para consultas y reservas, llame al 0800-888-3535. Bueno, vamos a tomar el primer llamado, que pedí al doctor Cavallo que sea breve, y también a la persona que está del otro lado que sea breve. Buenas noches, ¿con quién tengo gusto de hablar? Con Mari, le preguntaba al doctor Cavallo sobre el tema inseguridad.
Nosotros vamos a organizar una nueva policía que dependerá completamente del gobierno de la ciudad, porque la nación va a tener que transferir los recursos humanos y los recursos financieros, tal como lo dispone la Constitución reformada del 94 y la Constitución de la ciudad. Hemos presentado un proyecto de ley que esperamos que muy pronto se trate en el Congreso Nacional. Y aprovecho la pregunta para alertar sobre un peligro que hay en las próximas semanas. El gobierno de la ciudad y el gobierno nacional se preparan para anunciar un gatopardismo en esta materia. Le van a decir a la gente que el nombramiento por parte del jefe de gobierno de la ciudad, del superintendente metropolitano y la dependencia del gobierno de la ciudad, de la persona que controla las comisarías, es ya la transferencia de la policía. Y justamente nosotros hemos estado trabajando en estos días con el ex jefe de policía de Nueva York, el señor William Bratton, y él nos ha explicado que eso es muy malo, es muy peligroso, porque nada peor que haya confusión de responsabilidades y que haya dos conducciones de la policía. Lo que necesita la ciudad es una policía de la ciudad de Buenos Aires, y eso es lo que yo personalmente voy a organizar y conducir. Muy bien, segunda pregunta. Buenas noches. Hola. Buenas noches, señora, la escuchamos. Buenas noches, soy Elsa María de Palermo. La pregunta es para el doctor Cavallo. Teniendo en cuenta que en la ciudad de Buenos Aires habita en forma permanente o transitoria casi la tercera parte de la población del país, ¿tiene previsto la creación de puestos de trabajo? Y de ser así, ¿cuáles serían esos puestos? Sin duda, el objetivo de mi futuro gobierno va a ser despertar la economía de la ciudad, hacer que se reactive la economía y que vengan muchas inversiones, por supuesto en un clima de seguridad que es imprescindible para que haya vida familiar y también actividad económica. Y todo eso va a llevar a la creación de nuevos puestos de trabajo. Tenemos instrumentos para producir estos resultados. El principal y el que vamos a implementar de inmediato es la reducción de ingresos brutos, un impuesto que afecta sobre todo a las pequeñas y medianas empresas. También la eliminación de alumbrado, barrido y limpieza para todos los inmuebles, tanto residenciales como comerciales e industriales, en los barrios del sur de la ciudad. Pero además de eso, nuestro plan integral para la ciudad contempla muchas oportunidades de inversión. Y como nuestro triunfo en el 7 de mayo va a crear entusiasmo, van a venir muchos inversores, y eso de por sí va a provocar una no solo reactivación, sino un crecimiento de la economía de la ciudad, y va a ayudar a la economía nacional también. Muy bien. Tercera pregunta. Buenas noches, quien sea. Hola. Buenas noches, señora. Sí, bueno, mi nombre es Nadia Chazú, soy travesti, soy vecina de Palermo y soy prostituta. Acabo de llegar de un viaje de la ciudad de Córdoba, donde tuve la desgracia de ver a una compañera, una vez más, fallecer por culpa de las torturas en una comisaría, precisamente la hermana del concejal Chichi Ledesma. Yo quiero saber, este asunto de las cárceles, la campaña que usted ha hecho con el tema de la policía, digo, ¿usted se ha preocupado o va a investigar, o cuál es la solución que usted le va a dar a nuestra comunidad, ya que nosotras ni siquiera, ni desde la alianza, ni desde los 18 años que tenemos de democracia, ha habido un plan de trabajo o un intento de insertarnos socialmente a nosotras? ¿Y cuál va a ser el futuro, digamos, de todas mis compañeras? Bueno, en primer lugar, cuando nosotros hablamos de impunidad cero, nos referimos a impunidad cero para cuando un delito o una contravención la cometa un ciudadano, y también cuando la cometa un policía. O sea, que cuando haya abusos o ese tipo de acción policial que usted describe, va a ser severamente sancionado. Nosotros queremos organizar una nueva policía, una policía que sea respetada y que sea respetable y que sea conocida por todos los vecinos. Así que ese tipo de abusos van a ser excepcionales, y cuando ocurran van a ser severamente sancionados. Ahora, nosotros vamos a derogar
el código de convivencia y vamos a dictar un código contravencional para que quede bien en claro cuándo se está contraviniendo la ley. No vamos a permitir sexo en público, no vamos a permitir que se afecte la vida familiar en nuestros barrios, pero las personas van a poder, dentro de su intimidad, tener el comportamiento sexual que quieran, porque en ese aspecto no nos vamos a meter y vamos a tratar de ayudar a que las prostitutas, los travestis y todas las personas que están en este tipo de actividad puedan encontrar una salida. Yo el otro día lo visité al padre Julio Grassi y él me mostró la labor de unas hermanas que trabajan en el barrio de Flores precisamente con las prostitutas para tratar de ayudarlas a dignificar su vida y a encontrar una solución y sacarlas de esa actividad, o por lo menos de esa forma de desarrollar la actividad en la plaza o en la vía pública. Nueva pregunta. Hola. Buenas noches. Sí, buenas noches. Habla Camila Suárez de Almagro. Quería hacer una pregunta al doctor Cavallo. La pregunta es la siguiente. Tomando en cuenta que los ciudadanos que pertenecemos al gobierno de la ciudad no tenemos muchas alternativas en la elección, ya que el candidato opositor al doctor Cavallo el 24 de marzo del 98 negó la nulidad de las leyes de impunidad, que el doctor Cavallo perteneció a la dictadura de Onganía, de Levingston y de Lanusse, que fue funcionario del Banco Central estatizando la deuda. Mi pregunta, doctor Cavallo, es la siguiente. ¿Qué acuerdo ideológico tiene usted con la señora Cruz? ¿Cuál fue el motivo por el que la puso como candidata, que no sea la misma admiración por el general Videla? Mire, yo estoy trabajando para prepararme para el gobierno de la ciudad y quiero resolver los problemas de la gente. El pasado es importante y yo justamente apelo a que la gente tenga en cuenta los problemas que yo resolví. Heredamos 45 años de inflación e hiperinflación y yo desde el Ministerio de Economía pude desterrar ese mal de la Argentina. Me siento en condiciones de desterrar varios de los males que todavía tenemos, como por ejemplo el estancamiento, la recesión, la falta de trabajo, la falta de inversiones y la hiperinseguridad que tenemos en Buenos Aires. Por eso yo me he postulado como jefe de gobierno y junto con Gustavo Vélez vamos a hacer mucho más y mucho mejor con el presupuesto de la ciudad. Por eso yo le pido que nos vote o busque a alguien que considere un mejor candidato, pero piense en la solución de los problemas y mire hacia el futuro. Vamos a un corte y ya volvemos. Bueno, vamos acelerando porque falta poco. Le agradezco a Café Fashion, le agradezco al coordinador por estos minutitos y vamos a la próxima pregunta. Buenas noches. Sí, buenas noches. Habla Juan Carlos de San Telmo. Una pregunta para el doctor Cavallo. Yo soy vecino frentista al ECPA del AI. En una ocasión fui a hacer trabajos de albañilería y he tomado contacto muy próximo con esta gente. El edificio ha sido declarado por el gobierno en emergencia habitacional. El gobierno actual no le da salida a esta gente. Y la pregunta consiste en lo siguiente. ¿Qué haría usted por las familias que habitan el predio, doctor Cavallo? Nosotros tenemos estudiada la solución y le voy a pedir al doctor Vélez, que viene trabajando en este tema desde larga data, que lo resuma en un minuto. Me acuerdo, Vélez, que fue la pregunta que le hicieron de la Rúa, ¿se acuerda? Sí, claro. Yo recordaba en uno de los cortes justamente que esta pregunta revela de alguna manera la inacción del gobierno de la ciudad en estos últimos 2 años, porque hace más de casi 2 años, cuando fue el debate con mismos llamados telefónicos con el doctor de la Rúa, un vecino le comunicó esta dificultad que está viviendo el edificio del Padelay. Yo recuerdo que el doctor de la Rúa en esa ocasión no sabía muy bien dónde quedaba, cómo era, dijo que se iba a ocupar,
y al cabo de 2 años el doctor Cavallo también ha estado allí en el Padelay, todos nuestros equipos lo han visitado, la respuesta sigue sin darse. Lo que hay que administrar correctamente son los recursos de la política social y habitacional de la ciudad. Nuestro bloque ha impulsado justamente una partida presupuestaria en el último presupuesto para que a esas familias se les dé una salida rápida en torno de otras viviendas que perfectamente se pueden construir o reciclar en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Buenos Aires tiene una carencia absoluta de política habitacional y se da una paradoja que la sintetizo en un caso que para mí es muy revelador de este mal manejo. La ciudad es propietaria de 6.000 inmuebles. 6.000 inmuebles tiene como dueño a la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, la Ciudad de Buenos Aires todos los años gasta casi 20 millones de dólares en alquilar inmuebles para sus reparticiones públicas y burocráticas. Próxima pregunta, buenas noches. Hola. Buenas noches, señora. Habla Clarilet de Barrio Norte. Buenas noches, doctor Cavallo, y buenas noches a todos los presentes. Doctor Cavallo, quiero preguntarle, ¿por qué usted cuando era ministro no hizo muchas cosas como las que promete ahora? Hice todo lo que pude, pero desde un gobierno como el de la ciudad se puede hacer mucho más y se puede hacer mucho mejor, porque los recursos que manejan los gobiernos locales, sobre todo para la política social, son muy importantes, recursos que no tiene el gobierno nacional. Por ejemplo, el gobierno de la ciudad puede ayudar al gobierno nacional a aumentar la mínima de los jubilados. ¿De qué forma? Utilizando lo que se llama el poder de policía en materia laboral, para que todos los empleadores cumplan con la legislación laboral y paguen las contribuciones sociales. Entonces van a estar los fondos para poder pagarle a los jubilados. Los gobiernos locales pueden resolver muchos problemas y no se avanzó suficientemente en salud, en educación, en lucha contra la pobreza, en vivienda, no tanto por la política del gobierno nacional, del anterior y del actual, sino porque no han funcionado bien los gobiernos locales. Nosotros queremos hacer del gobierno de la ciudad un gobierno ejemplar, un gobierno que se ocupe de los problemas de los vecinos y los resuelva. Muy bien. Próxima pregunta. Buenas noches. Sí, buenas noches, doctor Cavallo, doctor Vélez. Doctor Grondona, mi nombre es Mónica Liliana de Martini, pertenezco al barrio de Mataderos. Quisiera saber, hay un proyecto por parte de la Alianza para realizar en el predio del Mercado de Hacienda un polo industrial. Los vecinos, casi un 80% de ellos, estamos en total desacuerdo con un polo industrial en la zona de Mataderos. Quisiéramos saber lo que piensan el doctor Cavallo y el doctor Vélez al respecto y qué piensan hacer cuando podamos disponer de ese predio en el 2002. Nosotros presentamos justamente en Mataderos el sábado pasado nuestro proyecto, incluso con una maqueta, y también le voy a pedir al doctor Vélez, que lo conoce muy en detalle, que se lo explique en un minuto. Además tiene más capacidad de síntesis que yo. No, estuvimos varias veces en Mataderos. El polo que nosotros pensamos no es un polo de características industriales. El barrio de Mataderos tiene muchísimos problemas con la contaminación. Hay a veces las vísceras de las propias sustancias que producen los frigoríficos, que los vecinos lo padecen, están en las alcantarillas con un olor nauseabundo y con muchísimas dificultades para el desagüe. Concretamente, las 35 hectáreas del mercado de Hacienda de Liniers y toda la zona de Mataderos, nosotros la queremos convertir en un gran polo turístico. La Feria de Mataderos, que funciona los sábados a la tarde y los domingos en plena temporada, es un muy buen ejemplo de lo que hay que ampliar en la ciudad de Buenos Aires. Queremos generar no un polo con características industriales contaminantes, sino un polo turístico con amplio desarrollo tecnológico y con un parque tecnológico que, lejos de contaminar más toda esa zona de Mataderos, genere mejores fuentes de trabajo y genere lo que tiene que ser la zona sur, una zona donde se desarrollen nuevas iniciativas productivas no contaminantes, respetuosas del medio ambiente, pero atractivas de inversiones, que es el gran capital y la gran ventaja que el doctor Cavallo le puede ofrecer a la ciudad de Buenos Aires. Nadie como él está en condiciones de recorrer el mundo y atraer inversiones para que se vengan a localizar de un modo productivo en la zona sur de la ciudad especialmente y en todos los barrios de la ciudad de Buenos Aires. Vamos a ir a la última pregunta, le agradezco de nuevo a Café Fashion y al director. Última pregunta y por favor que sea breve y que sea breve la respuesta. Buenas noches, doctor. Buenas noches, señor. Mi nombre es Jorge Lozada y yo soy de acá de la zona del centro. Me gustaría mucho que me contestara el doctor Cavallo, especialmente,
porque la pregunta va a ser sobre lo que haría con la corrupción, teniendo en cuenta que yo no pierdo de vista el pasado de los hombres, que es lo que a mí me ilustra. Y el doctor Cavallo, durante su gestión como ministro de Economía, no supo combatirla. Estuvo fuertemente sospechado de sus encuentros con el fallecido Yabrán, y él sabía de quién se trataba. También de hechos como irregularidades en las privatizaciones, aduanas, y para finalizar, el caso IBM Banco Nación, en donde se encontró como principal responsable a su mejor amigo, Aldo Dadone, en una coima de 37 millones de pesos. Tampoco olvido que señor, se nos va el programa, por favor, si puede redondear. Bueno, ya termino. Tampoco olvido que en esa oportunidad declaró públicamente que ponía las manos en el fuego por el señor Dadone. Esto último es grave, ya que deja la sensación de algo que roza con el encubrimiento. Gracias. Voy a hacer lo que hice, denunciar la corrupción. Yo lo denuncié a Dadone y a todos los que tenían las cuentas en Suiza. Hice bloquear las cuentas y este va a ser el primer caso de corrupción que va a tener un merecido castigo y además el dinero de la coima se va a recuperar. Lo mismo hice en todos los casos de corrupción y todos los que usted mencionó fueron denuncias hechas o por la DGI o por la aduana que dependían de mi ministerio. Y el caso Yabrán, el que lo denunció, incluso dando el nombre como miembro importante de la banda, del que ahora está con reclusión perpetua por haber sido el instigador del asesinato de José Luis Cabezas, el que denunció a la mafia de Yabrán, soy yo. Y eso me costó mucho, pero no importa que cueste, porque es nuestra obligación como funcionarios. Nosotros no podemos encubrir la corrupción, tenemos que denunciarla. A mí me persiguieron Menem, Yabrán, ministros de Menem, fiscales, jueces, pero no importa. Yo los enfrenté a todos y voy a seguir enfrentando a todos los corruptos, a todos los mafiosos y a todos los que quieran robar el dinero de la gente. Eso voy a hacer como jefe de gobierno de la ciudad. Bueno. El jueves a las 23 seguimos, el otro martes está Ibarra y yo, por mi parte, no voy a abandonar el esfuerzo de lograr el debate mano a mano entre Ibarra y Cavallo. Hasta el jueves a las 23.